Muchas gracias, Julio, por la invitación y a Red Ciudadana y también, bueno, a todos los presentes por dedicarle este tiempo para aprender o escuchar al menos sobre temas de datos abiertos que, como estoy escuchando y Julio me había compartido, hay mucha gente de la institución pública, diversos ministerios, que, bueno, estos conceptos son en general poco nuevos para todas las instituciones públicas en la región, ¿verdad? Y son bastante interesantes justamente para, como estaba diciendo recién la persona que habló, tratar de explicar las acciones, especialmente del gobierno cuando se están compartiendo información y también que cada pieza de información que se está compartiendo tenga una explicación para que pueda ser interpretada correctamente y así evitar malas interpretaciones, ¿verdad? Bueno, el tema que nos trae hoy en día son los datos abiertos y bueno, la primera pregunta es, ¿qué son los datos abiertos? Si tienen alguna pregunta, si por favor pueden escribir en el chat o si levantan la mano y Julio me avisa si es que hay alguna pregunta que quieran compartir o en el chat porque yo estoy compartiendo mi pantalla y no voy a poder ver eso, ¿verdad? Pero no duden en hacer Perfecto. las preguntas o si algo no queda claro durante la presentación, así les voy aclarando todas las consultas o dudas que vayan teniendo durante la presentación misma, ¿sí? Bueno, según la definición internacional de la Open Knowledge Foundation, los datos abiertos o Open Data son los datos que pueden ser libremente usados, reusados y redistribuidos por cualquiera, sujeto solamente a lo sumo, como máximo, ¿verdad?, a requisitos de atribución y redistribución con la misma licencia. Entonces, viendo un poco los elementos de esta definición, entonces, para que algo sea abierto, o en este caso que los datos sean abiertos, tienen que cumplirse ciertas condiciones. ¿Qué significa? ¿Cuáles son esas condiciones? Que uno tiene que poder usar la información, reutilizar, ¿qué quiere decir reutilizar? La definición más jurídica, por decir así, de término reuso es usar para un fin que no fue inicialmente diseñado, ¿verdad? Entonces, si yo estoy publicando datos de morbilidad de alguna enfermedad del Ministerio de Salud, justamente, ¿verdad? Bueno, estoy haciendo para el análisis de, no sé, los casos, ¿verdad? Pero si esos datos yo uso, no sé, por ejemplo, para ver cuánto medicamento tiene que comprarse, eso ya es un reuso, ¿verdad? Entonces, o cuánto medicamento falta o cualquier otro uso que pueda darle a esa información, entonces se un recurso. Entonces, normalmente el uso es cuando yo uso la información para aquello, para el motivo o la razón para el cual se recolectó y se publicó esa información, el reuso se usa para otro motivo, ¿verdad?, que idealmente o inicialmente no fue pensado. Redistribución quiere decir que yo puedo republicar esa información de la misma manera como se publicó o procesada, ¿verdad? Si yo tengo la lista de, por decir un ejemplo, con el ejemplo de morbilidades, cantidad de casos de dengue por ciudad en todo el país por día, ¿verdad? Y yo agrego esa información y lo publico a nivel nacional, eso ya es una derivación del dato, o sea, ya no estoy yo utilicé como entrada mi dato la cantidad de nuevos casos por día y por cada ciudad y lo que hice fue sumar todo eso y publicar una información en Guatemala hubo tantos nuevos casos de dengue en todo el país, por decir alguna cosa, ¿verdad? Y también se debe permitir el reuso comercial de la información y los trabajos derivados. Bueno, los trabajos derivados recién les di un ejemplo, ¿verdad? Pero puede requerir como máximo atribución. ¿Qué quiere decir eso? Que en el caso que yo le estaba comentando recién, que cuando digo hay tantos casos de dengue nuevos en el país en tal día, y normalmente la atribución viene en la forma de fuente Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, ¿verdad?, por decir allá. Entonces esa es la atribución de donde yo saqué la información que estoy publicando. Y normalmente, como decía la definición, a lo sumo puede requerir atribución, ¿verdad? O redistribución con la misma licencia, que quiere decir que, bueno, yo pongo una licencia de la información que estoy publicando que requiere las mismas condiciones que son estas que están acá. Eh,
Hasta acá, bien. Entonces, justamente esta parte de atribución y requerimientos y qué se puede hacer y qué no se puede hacer, normalmente está otorgado por un instrumento legal que normalmente se llama licencia de datos, que no es igual a la licencia de uso de Microsoft Windows o la licencia de uso de Facebook o lo que sea. Esos son otros tipos de licencias. Esto es una licencia de uso de datos, ¿verdad? Y normalmente una licencia de uso de datos o una licencia en general otorga permisos bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Y en este caso, los permisos que tiene que otorgar, como ya vimos en la definición, es el reuso, el reuso, la modificación y la redistribución de los datos, aún para fines comerciales, bajo las condiciones de que hayan atribución a los autores, algunos pagos, etcétera, etcétera. Pero en el caso de datos abiertos, ya vimos que para que sea considerado datos abiertos, como máximo tiene que ser redistribución con la misma licencia y atribución a los autores. No puede requerir un pago. Si se requiere un pago para el uso de los datos, ya no es un dato abierto. Normalmente en algunos países, por ejemplo, los que requieren pagos son, en algunos casos, los institutos de requieren lo que ellos están procesando, ¿verdad? En algunos países me tocó la experiencia de que algunas instituciones meteorológicas quieren vender los datos de las mediciones de las estaciones meteorológicas. Entonces, en esos casos, si bien puede usarse, rozarse lo que quieran, ¿verdad? Y los datos pueden estar bien estructurados, ya no pueden ser considerados datos abiertos porque requieren de un pago, ¿verdad? Entonces, para otorgar estas licencias, normalmente existen dos tipos de licencias ya preescritas, por decirlo así, que son estándares internacionales y las más utilizadas son la Open Database License, ¿verdad? Y la Creative Commons, ¿verdad? Estas dos son licencias diferentes, ¿verdad? Y una es específica para datos, es la Open Database License, está específicamente para datos, Open Database License. Y de nuevo, lo mismo que yo les estaba diciendo, dice, uno puede compartir los datos, crear y adaptar los datos, mientras que atribuya y pueda compartir con la misma licencia y mantenga abierto el trabajo derivado, ¿verdad? Que eran todas las condiciones que yo les estaba contando de datos abiertos, ¿verdad? Existen varios países que utilizan esta licencia como licencia base y es bastante buena, ¿verdad? Porque yo como equipo, no sé, legal del Ministerio de Salud o de cualquier otra institución del Estado ya no tengo que reescribir ni reinventar una licencia, ¿verdad? Claramente siempre uno tiene que revisar todo el marco normativo legal local de cada país para ver si los términos están correctos para que yo lo pueda aplicar o adoptar a mi país, ¿verdad? Claramente en este caso la Open Database License, este caso que yo pegué aquí está en inglés, pero también tiene su versión en español. El otro caso es la licencia Creative Commons, no sé si ya conocen o escucharon alguna vez, es el famoso loguito de TSC que está por acá. Y bueno, la licencia Creative Commons tiene varios niveles, por decir así, ya predefinidos, ¿verdad? Entonces, el primer nivel es Creative Commons by, que es atribución, que básicamente uno puede hacer con la información todo lo que quiere mientras que atribuya a la fuente, ¿verdad? Que es una de las características que vimos que podría ser aceptable para que sea llamado datos abiertos. Entonces, lo único que requiere esto, la única restricción es que se cite la fuente. En el segundo caso es que se cite la fuente y que se comparta con la misma licencia. Share alike significa esto, ¿verdad? Que otros puedan distribuir el trabajo con la misma licencia de la cual el dato de origen proviene, ¿verdad? Y después existen otras niveles de licencia, en este caso, por ejemplo, este es con atribución, pero los trabajos derivados no, o sea,
los trabajos que usan los datos que yo estoy publicando no pueden ser comerciales, ¿verdad? Entonces, básicamente, como nuestra definición original de datos abiertos era que a lo sumo sea con atribución y distribución con la misma licencia, entonces este no comercial ya no cae dentro de lo que sería una definición de datos abiertos, ¿verdad? Y este, por ejemplo, no permite trabajos derivados y en este, bueno, es no comercial, pero atribución con la misma redistribución de la misma licencia, este es no comercial y no permite trabajos derivados. Esta es una licencia internacional que no se aplica solamente a datos abiertos, se aplica a muchas cosas, por eso tiene una variedad de alternativas que cada persona que pueda usar eso o que quiera usar eso lo puede aplicar, ¿verdad? La ventaja de las licencias Creative Commons es que bueno, tiene todas estas opciones y uno, dos, que está traducido en múltiples idiomas, ¿verdad? Y tenemos que pensar que cuando nosotros estamos publicando los datos, nuestro público, especialmente si estamos publicando en Internet, que son datos abiertos, no es solamente un público hispanohablante, por decir así, ¿verdad? Entonces, si yo aplico la licencia, la versión en español de la licencia, esta licencia ya tiene traducción a muchísimos otros idiomas, ¿verdad? Entonces, italiano, alemán, portugués, español, inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier persona que quiera usar los datos ya puede ver inclusive qué puede hacer con los datos en su idioma original, ¿verdad? Por lo menos la licencia está en su idioma original. Y lo segundo es que Creative Commons tiene capítulos locales en muchos de los países de Latinoamérica en donde ese trabajo que les estaba comentando hace rato de hacer el análisis del marco normativo local para ver la aplicabilidad del texto legal de la licencia al país, ya lo hace este grupo impulsor, por decir así, de la licencia Creative Commons de cada país o cada región. Y estoy seguro que en Guatemala también hay uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si hay un grupo y ya adaptó o ya adoptó o ya dijo que se puede adaptar o adoptar la licencia Creative Commons según el marco normativo local de Guatemala, entonces ya lo pueden usar tranquilamente sin ningún cambio, ¿verdad? Entonces, normalmente este proceso realmente lo hacen antes de lanzar una siguiente versión. Ahora creo que estamos en la versión Creative Commons 4. Entonces, antes de pasar de la 3 a la 4, cuando hay cualquier cambio del texto de la licencia, lo que hacen estos grupos locales a nivel internacional es analizar si esos cambios del texto legal todavía siguen cumpliendo los requisitos o la normativa local. Entonces, cuando salga ya el texto nuevo, cuando sale el texto nuevo, ya básicamente cumple con toda la normativa legal bueno, de cada grupo de aplicación. Una cosa que es importante entender también aquí es que si yo estoy publicando una información, ¿verdad? En ausencia de un permiso explícito o una licencia como esta, ¿verdad? De Open Database License o Creative Commons, o en el caso de Paraguay hay una licencia particular que se creó por ley de transparencia, ¿verdad? Existe algo que se llama el convenio de Berna, no sé si tenemos abogados en el grupo, ¿verdad? Que básicamente es el convenio de copyright. Y lo que hace ese convenio es decir que en ausencia de un permiso explícito de uso de los datos o de uso de la propiedad intelectual, todos los derechos están reservados. A ver si les muestro acá rapidito eso. Entonces, a ver. Convenio de Berna. Es un tratado internacional. Vamos a ir hasta acá. En donde claramente cada país luego tiene que ratificar o no ese tratado internacional para que uno pueda, bueno, caer o hacer uso de ese tratado internacional. Y como se ve acá, sí, Guatemala ha ratificado ese convenio. ¿Qué quiere decir eso? Es súper importante, ¿verdad? Entonces, lo que quiere decir eso es que si yo estoy publicando una información o un dato abierto, o que quiero que sea abierto, y no le asigno explícitamente una licencia, entonces, bajo este tratado internacional que está ratificado por Guatemala también, la licencia que le estoy aplicando por defecto a los datos es la de todos los derechos reservados, el famoso copyright, ¿verdad?
¿Qué quiere decir eso? Todos los derechos reservados quiere decir que yo no puedo ni usar, ni reusar, ni redistribuir, ni modificar las obras, ¿no? En este caso, las obras de propiedad intelectual, que también, bueno, los datos también entran dentro de la categoría de protección de propiedad intelectual. Entonces, para fines prácticos, como les dije, cuando yo estoy publicando algo, por la definición de datos abiertos que me dice que sí o sí tiene que tener una licencia, o sea que a lo sumo, perdón, se me, esto tampoco, ¿dónde está mi presentación? A ver, estos son los datos abiertos justamente, que así se nota después cuando uno está jugando con los datos abiertos. ¿Dónde está mi presentación? Ahí está. Bueno, entonces, básicamente, si yo no le aplico la licencia, entonces no estoy cumpliendo con la definición de datos abiertos, porque esto de a lo sumo los requisitos de atribución y redistribución con la misma licencia no se cumple porque es todos los derechos reservados. Entonces es un tema legal el cual estoy como que tomando mucho tiempo en explicarles y que la mayoría de las personas no toma en cuenta al publicar los datos porque se centra solamente en esta parte de publicar para que puedan ser libremente usados y piensan que al estar en Internet ya cualquiera lo puede usar. Sí, en la práctica cualquiera lo puede usar, pero desde un punto de vista legal no está bien que se lo use porque uno no tiene el permiso para usar. Ya que es una experiencia útil, pero muy importante, ¿verdad? Y especialmente si ustedes están trabajando en la administración pública, claramente todo el tema legal es algo muy importante que tienen que tener en cuenta. No sé si tienen alguna consulta por ahora. Recién hablamos de la definición de lo que es datos abiertos, ¿verdad? Pero espero que les quede claro esto. Entonces, moraleja de todos estos últimos 10 minutos es, cuando publican información, si quieren que sea datos abiertos, tienen que tener una licencia que permita todas estas cosas y que tenga como restricción a lo sumo estas otras dos cosas. ¿Ok? Avanzo entonces, si no veo ninguna pregunta por ahí. Julio, me avisa si hay alguna mano alzada o algo por el estilo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿y para qué queremos publicar datos abiertos? Uno tiene que ver los datos abiertos como ingredientes para hacer algo más. Entonces, el valor de los datos en general no está en el dato en sí, sino en lo que yo puedo hacer con el dato. El valor de un martillo no está en el martillo, sino es en el mueble hermoso que yo puedo construir, o no tan hermoso, o la casa que yo puedo construir. Entonces el martillo es una herramienta para hacer algo. Y de la misma manera, los datos abiertos no son el fin último. Yo no compro un martillo para tener un martillo porque me gusta el martillo. Bueno, quizás haya gente que sí, ¿verdad? Pero yo compro el martillo para algo, para hacer algo, para reparar algo, para construir algo. Y de la misma manera los datos abiertos tienen el mismo propósito, que es el ser una herramienta para algo más, ¿verdad? Claramente, cuantas más herramientas yo tenga, cuantos más ingredientes yo tenga, ¿verdad? Puedo derivar mayor cantidad de cosas, ¿verdad? Entonces, si yo tengo harina, huevo, azúcar, puedo derivar una torta bastante básica, que es una información, ¿verdad? Si yo tengo más ingredientes, tengo, no sé, frutilla, tengo miel, tengo chantilly o lo que sea, y tengo más herramientas, puedo derivar una torta mejor. Si tengo nuez, le puedo agregar encima, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuanto mayor sea la cantidad de tipos de ingredientes, o sea, mayor sea la cantidad de conjuntos de datos que yo tenga disponible, es mayor la cantidad de información que yo voy a poder derivar, ¿verdad? Y claramente hay una diferencia entre la información que yo puedo derivar y la presentación de la información. Y les voy a mostrar después un ejemplo de eso. Entonces, yo la información que puedo derivar es, como le estaba diciendo hace rato, la morbilidad, la cantidad de casos de dengue lo puedo presentar por ciudad o por país, pero también puedo hacer un tweet con eso, ¿verdad? Entonces, decir, la cantidad de casos nuevos de dengue en Guatemala es de tanto, ¿verdad? Y eso es un texto.
Pero eso mismo puedo presentar con un mapa lindo en donde pongo ahí el numerito de cantidad de casos nuevos, ¿verdad? Entonces, la misma información puede estar presentada de diferente manera. Les voy a mostrar ejemplos de eso, ¿verdad? Y claramente, mientras mejor esté presentada una información, es más apetecible o más fácil de consumir, ¿verdad? Y una información que es consumida, que es leída y que es absorbida, por decir así, se convierte en conocimiento. Entonces, este es normalmente el ciclo de vida del uso de datos, ¿verdad? Que entonces yo cuanto mayor cantidad de datos o mayor cantidad de ingredientes tengo, mayor cantidad de información voy a poder derivar. Dependiendo de yo cómo presente, esa información puede ser más o menos apetecible y más fácilmente consumible. Y una vez que yo consumo esa información se convierte en conocimiento. Aquí hay algo muy importante que hay que tener en cuenta y es que la calidad de los ingredientes es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo un huevo que está podrido, no importa cuántos otros ingredientes use, la torta que voy a hacer con ese huevo va a estar mala. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un conjunto de datos que tiene información o datos que no son correctos o son de mala calidad, cualquier información que yo derive de eso va a ser de mala calidad. Pues por eso es súper importante tener en cuenta el concepto de calidad de la información o calidad de los datos o de los conjuntos de datos cuando yo estoy publicando mis datos, ¿verdad? Siempre hay un proceso de análisis de calidad de los datos cuando yo estoy publicando el dato o el conjunto de datos, ¿verdad? Siempre hay un proceso de diseño y luego de publicación. Eso vamos a ver un poco más en la siguiente sesión, ¿verdad? Entonces, si no hay preguntas hasta acá, avanzo. Entonces, ¿para qué quiero yo publicar los datos abiertos, verdad? O sea, ¿para qué quiero hacer todo el proceso o el esfuerzo de publicar información, ¿verdad? Entonces, como les decía, el valor de los datos abiertos está en el uso de los datos. ¿Para qué quiero yo usar los datos? O sea, hay diferentes tipos de uso dependiendo de cómo yo, o cuál es el objetivo de mi trabajo. Normalmente hay gente que en este caso, lo que está acá a la izquierda es la ley de presupuesto general de la Nación, del Paraguay, del 2013 en este caso, y como ven, básicamente está, bueno, los ingresos corrientes, etcétera, es la parte del presupuesto de ingreso, ¿verdad? Y tiene todos los números, etcétera, etcétera, etcétera. Imaginen ahora que a ustedes se les pide que hagan un análisis de 10 años del presupuesto general de la Nación y les dan estos 10 PDFs con 300 páginas cada uno con todos esos montos ahí, ¿verdad? Dependiendo del nivel de desagregación que se le pide, ustedes van a tener que tipear a este nivel o a este nivel, a este nivel o a este nivel, que es básicamente muchísimo trabajo manual para después hacer el análisis que ustedes quieren hacer. Entonces, sin embargo, si yo tengo esta misma información ya en una planilla que me da toda la misma información, pero ya en una planilla transcrita que yo no tengo que empezar a escribir, el trabajo se hace muchísimo más fácil, ¿verdad? Entonces, estas son diferentes presentaciones de la misma información. Y si yo quiero saber, por ejemplo, en qué se gasta más en un año en el presupuesto general de la Nación, básicamente yo puedo entrar acá y comparar todos los numeritos y buscar cuál es el número mayor. Acá, por ejemplo, entre todo lo que se ve en esta página, en este año, bueno, en el Tesoro Público es lo que más tiene asignado presupuesto, etcétera. Entonces, pero requiere de un esfuerzo visual, por decir así, de comparación de presupuesto. Entonces, por eso les decía, la misma información puede presentarse de diferentes maneras. Y claramente, si mi objetivo es saber en qué se gasta más, yo puedo presentar así la información o puedo presentar así la información, ¿ya? Entonces, hay diferentes formas de presentar la información que me permite, dependiendo del objetivo de comunicación que yo tenga, de presentar la información para que sea mucho más fácilmente consumible y apetecible y para que el mensaje que yo quiero enviar con lo que estoy publicando
o la información que estoy comunicando, ¿verdad?, sea más fácilmente consumible y se convierta en conocimiento. En este caso, ¿verdad?, todo lo que es asistencia social es en lo que más se gasta, luego viene salud, luego educación, etcétera, etcétera. Y administración central, o sea, la administración del gobierno, de un presupuesto grande, y bueno, y cada una de nosotras yo puedo ver cuáles son sus componentes. Se dan cuenta de que esto es, en una mirada yo ya veo en qué se gasta más sin tener que andar comparando cada uno de los números que está acá. Entonces, la forma en que yo presento la información es muy importante también, y yo puedo hacer innovación en eso para presentar o enviar el mensaje que quiero enviar. Otro uso de los datos abiertos es buscar cómo yo puedo hacer más eficiente el uso de los recursos públicos que tenemos. Ahora, sabemos bien que la cantidad de dinero, el presupuesto general de la Nación de gastos que tenemos asignado a cada una de las instituciones es finito, y normalmente, bueno, acá hay gente de salud, en salud especialmente no son infinitas, pero casi infinitas las necesidades, y es imposible cubrir todo el sistema o todas las necesidades de salud de toda la población con los presupuestos, especialmente de Latinoamérica, que son limitados, ¿verdad? Entonces, la consulta es aquí, ok, dado que tenemos recursos limitados, ¿cómo podemos hacer un uso más eficiente de esos recursos limitados que tenemos, en este caso monetario? Y este es un caso de un análisis que se hizo en base a la publicación de todas las recetas de los medicamentos que el sistema de salud de Reino Unido publicó para un par de años, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, que fue entre septiembre 2011 y mayo del 2012. Y lo que hicieron en el conjunto de datos, el dato crudo, es decir, bueno, este remedio se recetó a una persona, claramente no se dice el nombre ni quién recetó, ¿verdad? Se cuida siempre la privacidad de los datos, especialmente cuando nunca se puede mencionar a quién es la persona que está siendo afectada eh, por una enfermedad o por una condición médica, ¿verdad? Pero sí se puede publicar que se recetó a una persona, ¿verdad? ¿No? Sin decir quién es. Entonces, lo que se hizo fue un análisis de solamente un medicamento, en realidad, de un principio activo, que es atorvastatin, ¿verdad? Y se hizo el siguiente análisis. Seguramente ustedes, los del Ministerio de Salud, saben que uno, cuando prescribe un medicamento, puede prescribir el principio activo, no sé, ibuprofeno, por decir algo, ¿verdad?, o prescribir el medicamento, por decir acá, no sé, Ibucontradol. Hay una marca acá en Paraguay que se llama así, ¿verdad? Entonces, claramente un medicamento genérico sin marca es mucho más barato que un medicamento que viene con una marca. Entonces, lo que hicieron aquí es analizar cuántas de todas las recetas se hicieron recetando la marca y no el principio activo, y analizaron la diferencia de precio de cuánto se hubiese ahorrado si, en vez de recetar la marca, recetaban el principio activo, ¿verdad? Que en este caso, el atorvastatin, ¿verdad? Y vieron que el ahorro que se podía haber dado, ¿verdad?, en ese periodo de tiempo era de 10.000 millones de libras esterlinas, que es muchísimo dinero, pero mucho, mucho, mucho dinero, ¿verdad? Entonces, esto es un uso que se le puede dar al dato que está publicado, ¿verdad?, para ver en dónde yo puedo ir y hacer algún cambio en la forma en cómo se está gestionando un recurso que yo tengo, en este caso el dinero para compra de medicamentos, o para prescripción de medicamentos, ¿verdad? Y cómo puedo hacer que me rinda más el dinero que tengo, o cómo yo puedo ahorrar. Entonces, súper interesante este caso de estudio, ¿verdad? Y lo mismo se hace normalmente con la mayoría de las otras drogas o principios activos, ¿verdad? En donde con este estudio se demuestra que es mejor siempre recetar, a no ser que haya algún motivo específico, ¿verdad?, que haya alguna combinación de dos principios activos, que el principio activo solo no lo tenga, ¿verdad? Y entonces es mejor recetar algo que es más barato si el principio activo es el mismo y de la misma calidad para tratar alguna enfermedad, en este caso, ¿verdad? Entonces, bastante interesante este estudio, y el ahorro que se puede hacer es enorme.
Este es otro caso de investigación que hicimos acá en Paraguay con mi grupo de investigación. Lo que hicimos fue analizar cuánto cuesta la ineficiencia del proceso de pago de compras públicas. Seguramente ustedes que trabajan en el gobierno se habrán escuchado en algún momento que es más caro venderle al Estado. Siempre se dice, es más caro venderle al Estado, es más caro venderle al Estado. Y es cierto, es más caro venderle al Estado, pero como yo soy un científico, el es más caro nomás no me sirve, ¿verdad? Entonces, la pregunta acá es, ¿cuánto más caro? Y claramente hay cosas que se pueden cuantificar, hay cosas que no se pueden cuantificar, pero por lo menos lo cuantificable es importante entenderlo. Entonces, lo que hicimos aquí fue tomar todas las facturas que se presentaron para hacer cobros de los procesos de contratación de entre el 2011 y 2017, son como 370.000 facturas o procesos de pago, y vimos en cuánto tiempo se pagaba, ¿verdad? Claramente un proceso de pago de una factura, de un proceso de contratación, tiene varios pasos y no es lo mismo cuánto se tarda en cada uno de esos pasos, ¿verdad? Entonces, básicamente acá lo que vemos es que en varios de esos pasos, el primer paso es la carga de la factura. Y como vemos acá en esto, ¿quién es el que más tarda? El Ministerio de Salud, luego el Ministerio, sí, Ministerio de Salud, Ministerio de Obras, de Educación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, este ya es el monto acumulado, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos fue ver cuál de todos esos pasos es el que más tarda, ¿verdad? Y por ende el que más cuesta, ¿verdad? Y vimos que del total que hay, en lo que más se tarda es en la carga de la factura. ¿Qué quiere decir eso? Que uno recibe una factura desde una institución pública que tiene que pagar y sí o sí siempre hay un sistema en donde uno tiene que cargar esa factura para que después se haga la solicitud de transferencia de recursos, que es STRQ, y la orden de transferencia. Normalmente este paso es lo que hace cada una de las instituciones del Estado, pide que se pague esta factura, ¿ya? Y luego cuando hay recursos del Tesoro, o sea, plata en la cuenta bancaria del Ministerio de Hacienda, normalmente para pagar, se paga, ¿verdad? Que es la orden de transferencia. Y lo que hacemos es, la lógica es la siguiente, ¿verdad? Cuanto más tarda algo en pagarse, más costo tiene, ¿verdad? Que es el costo del dinero. ¿Qué quiere decir eso? Imagínense que yo tengo una obra pública que tengo que ejecutar, no sé, una ruta de 100 kilómetros, ¿verdad? Y yo tengo 50 personas que están trabajando conmigo, ¿verdad? Normalmente lo que pasa es que se hacen rendiciones de avances de obra mensuales, ¿verdad? Pero como vimos acá, el Ministerio de Obras tarda casi 80 días, digamos 75 días en pagar la factura. ¿Qué quiere decir eso? Más de 2 meses, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánta plata me cuesta, cuánto dinero me cuesta que el Ministerio de Obras me tarde en pagar? Y esto es en promedio de 6 años de datos de 377.000 facturas. O sea, claramente hay casos en donde tarda mucho más y hay casos que tardan menos. Pero esto es en promedio. Entonces, lo que pasa es que yo tengo, no sé, 30, 40, 50 personas a las cuales yo le tengo que pagar el salario todos los meses, más todos los insumos que tengo que comprar para hacer la obra. Y tengo dos opciones, ¿verdad? Uno, o me dan un adelanto de obra, que normalmente en Latinoamérica ahora se está evitando hacer eso por muchos problemas de mala ejecución de presupuesto, etcétera, ¿verdad? Entonces se evita hacer eso, en algunos casos sí, pero bueno, asumamos que no. Entonces yo tengo que tener dinero como empresa constructora para pagar el salario de al menos 2 o 3 meses de... de todo mi plantel más todos los insumos que tengo que, que gastar en hacer la obra, ¿verdad? Entonces, quiere decir eso, que yo tengo que tener una espalda financiera, o sea, mucho dinero en la cuenta bancaria para aguantar todo ese tiempo y asegurarme de que, bueno, después ese dinero entre y con el dinero que yo cobro de la obra le pueda pagar después a mis funcionarios, ¿verdad? Y básicamente entonces la pregunta es, ¿cuánto cuesta el dinero que yo tengo que usar mío para hacer la obra de alguien más? Es la pregunta, ¿verdad? Entonces asuman el otro caso es que yo no tenía ese dinero en mi cuenta bancaria y tengo que hacer el préstamo.
Tengo que hacer un préstamo para aguantar al menos 3 o 4 o 5 meses, porque siempre tengo que tener ahí como que un colchón, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto me hubiera costado a mí prestar del banco para yo poder funcionar todos esos meses esperando a que me paguen? Cuanto más tardan en pagarme, claramente más es el costo financiero del dinero que yo tengo que pagar, los intereses, ¿verdad? Entonces, básicamente ese es el costo de cómo traducimos el monto de la factura que yo tengo y el tiempo en que me tardan en pagar por el interés. Básicamente eso se traduce en dinero y con eso yo puedo calcular básicamente este monto que está aquí, ¿verdad? Entonces, en base a ese análisis que hicimos, dijimos que, bueno, la ineficiencia o lo que se tarda mucho en pagar en los procesos de compras públicas, ¿verdad? Es de 142 millones de dólares. Eso es muchísimo dinero, ¿verdad? Para una economía de Paraguay que es muy chica, quizás inclusive la economía de Guatemala es más grande que la de Paraguay, esto es mucho dinero, ¿verdad? Entonces, y de todo esto, ¿verdad? De los 142 millones, 68, casi 70, que quiere decir casi la mitad, está en el costo de cargar la factura, o sea, en el tiempo que se tarda en cargar la factura. Y una vez que la factura ya está cargada en algún sistema, o sea, que existen sistemas de gestión de información donde normalmente ya está arreglado cuánto tiempo tiene que pasar entre cada paso, se dan cuenta que acá en promedio nunca pasa más de 30 días, entonces eso ya sucede rápido, ¿verdad? Básicamente este es el tiempo en donde, seguramente conocen el término, es bastante latino, ¿verdad? En donde te cajonean la factura, ¿verdad? Y eso implica otros costos asociados de descajonear la factura. Claramente yo como científico no puedo calcular ese costo, lo que sí puedo calcular es directamente el costo del tiempo, del dinero que está parado. Entonces lo que se hizo con esto fue hablar con el Ministerio de Hacienda, se le presentó esto y ahora se está haciendo un rediseño de todo el proceso de pago en donde esto se elimina. O sea, las facturas ya son electrónicas, se está metiendo una nueva ley de compra pública en donde todos los proveedores del Estado tienen que presentar facturas electrónicas directamente al sistema de información del Estado, ya tiene todas las facturas de todos los proveedores de todos los procesos de contratación. Y ven como un análisis simple, bueno, no tan simple, un análisis que se hizo con, con los datos que están públicamente disponibles en datos abiertos en el Estado, ¿verdad? Se puede ahorrar muchísimo dinero. O sea, deriva en el ahorro de mucho dinero. ¿Se entiende esta parte? O sea, espero haber explicado bastante bien, pero básicamente es eso, ¿verdad? Desde como también desde la academia, porque en este caso yo como con mi sombrero de académico, Julio estaba comentando que soy también profesor universitario y tengo alumnos de tesis, ahora hicimos este análisis, ¿verdad? Entonces, otras cosas que se pueden usar, ¿verdad? Todo lo que estábamos viendo ahora no era anticorrupción, era eficiencia en el uso de los recursos, mejor cómo presentar mejor la información. Otro uso que le puedo dar yo a los datos abiertos es el de, bueno, anticorrupción o control ciudadano, por decir así, ¿verdad? Y en este caso, una de las cosas que hicimos, también enfocado en las compras públicas, lo que hicimos fue tomar todos los datos de todas las compras públicas que se publican en un estándar que se llama Open Contracting Data Standard, en dos países en Latinoamérica, de Colombia y de Paraguay, y entrenamos un modelo de detección de anomalías. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente, para cada tipo de cosa que se está comprando, el modelo de inteligencia artificial aprende automáticamente cuáles son los valores esperados de las variables del proceso de contratación. Por dar un ejemplo de medicina, se compra de guantes, ¿verdad? O de mascarillas. Entonces, normalmente una compra de guantes se hace por, no sé, licitación pública nacional o concurso de ofertas, lo que sea. Y normalmente el monto que se paga por guante es tanto. Y normalmente la cantidad de días que se da para la presentación de ofertas es tanto y la cantidad de días que se da para la consulta es tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese aprendizaje se hace en base a los datos históricos de todos los años que yo pueda obtener, ¿verdad? Normalmente también en todos los países que están publicando el estándar o los países que publican datos de compras públicas tienen al menos 10 años de datos históricos y yo puedo usar eso para entrenar un modelo que aprenda ese normalmente que les decía, ¿verdad?
Claramente el modelo entrena normalmente por cada cosa, ¿verdad? Eso es lo bueno de usar inteligencia artificial, porque el nivel de detalle que puede llegar es bastante específico, a diferencia de, bueno, no es lo mismo decir, normalmente se compra un guante a tanto y la cantidad de días que se da para la recepción de ofertas es tanto, que decir, el Ministerio de Salud recibe normalmente las ofertas en tantos días, ¿verdad? Porque no es lo mismo dependiendo del tipo de proceso de contratación o lo que voy a comprar o el monto que voy a comprar, la cantidad de días que yo voy a dar para recibir ofertas, que es una sola de las variables, ¿verdad? Imagínense todas las otras variables que tiene un proceso de contratación. Bueno, entonces lo que hace esto es, primero, con todo el histórico de los datos, aprende el comportamiento normal o el comportamiento esperado de los procesos de contratación, y con los nuevos datos diarios o instantáneos que se publican, dependiendo de cada país, Paraguay publica cada 5 minutos todo lo que pasó hace 5 minutos, Colombia publica cada día todos los cambios de los procesos de contratación del día anterior, entonces yo con eso veo cuáles son los cambios que hay en el proceso de contratación. Cambios digo porque puede haber nuevos procesos de contratación o un proceso de contratación pudo haber cambiado algún valor de alguna variable, por ejemplo, el monto esperado, la fecha de recepción de ofertas, la fecha máxima de recepción de consultas, etcétera, etcétera. Entonces, en base a esos cambios, lo que se hace es comparar si el valor de los cambios o los nuevos datos están dentro de los rangos esperados, y si están dentro del rango esperado, todo bien, no pasa nada. Y si no está dentro del rango esperado, lo que hicimos nosotros sobre eso fue armar un bot de Twitter que básicamente tuitea cualquier detección de comportamiento inesperado, por decirlo de alguna manera, para no decir, normalmente la técnica se llama en inteligencia artificial detección de anomalías, pero en este caso hay que entender que una anomalía no necesariamente significa algo que es algo ilegal, ¿verdad? Puede ser solo eso, una anomalía, es algo que normalmente no pasaba y que ahora está pasando, ¿verdad? Claramente ahí está en la parte humana, por decir así, revisar la anomalía y decidir si es que eso es algo que, bueno, está bien. No sé, empezó COVID claramente y este bot de Twitter empezó a tuitear todo lo que había, ¿verdad? Porque había compras anómalas de cantidades de guantes, mascarillas, etcétera, etcétera, porque históricamente no se compraba eso. Y desde ese momento en adelante sí, ya se empezó a comprar, ahora claramente para él ya es mucho más, o sea, para él digo, para el modelo entrenado ya es mucho más normal que se compre esa cantidad de mascarillas, etcétera. Entonces lo lindo de esto también es que el modelo se reentrena con el tiempo y no es que solamente se entrena una sola vez y aprende eso y espera que siempre la compra pública sea así, sino que cada vez que el comportamiento de compra pública cambia, el modelo también se reentrena y cambia. Entonces, es bastante interesante también este uso. Existen, como les dije, hay dos bots de Twitter. Uno es Control Cívico PI, el otro es Control Cívico Colombia. Que les muestro un rato. A ver. Cívico PI y Colombia. Ahora vamos a ver de Colombia. Y estos son todos los tweets que se hacen, ¿verdad? El otro es el de Paraguay. Sí, KPI. Entonces, se dan cuenta, inclusive tiene bastantes seguidores, la mayoría de los seguidores son estudiantes de economía, de periodismo o periodistas mismos o gente de sociedad civil, ¿verdad? Este bot de Twitter tiene más seguidores que yo creo. Eh, entonces, otro uso que se puede dar, ¿verdad? Claramente, muchas de las cosas que en Paraguay, o por lo menos en Paraguay, que sí me consta, sucede, o los problemas que se detectan en las compras públicas que están públicamente siendo seguidas desde los medios de prensa, normalmente uno, 2 o 3 días antes hay un tuit de eso. Entonces, mucha gente de prensa y de periodismo sigue esto y usa como base, ¿verdad? Claramente no todo lo que sale acá es correcto, o sea, es un problema en el sentido que es atípico, pero no es un problema.
Entonces, los datos abiertos también pueden servir para integrar datos de diferentes fuentes de datos, ¿verdad? Esto, por ejemplo, es el seguimiento de la ejecución financiera de un proyecto que es un préstamo del Banco Mundial de 105 millones de dólares, del cual el banco ponía 74 millones de dólares y Paraguay 31. Y lo que se quería saber era cómo se fue ejecutando ese proyecto, ¿verdad? Y en cada proyecto o cada préstamo normalmente tienen varios contratos y aquí cada burbuja es un contrato y el llenado de la burbuja es cuánto ya se pagó de ese contrato. Entonces, por un lado, yo tengo la publicación de todos los contratos que se hicieron y todas las adendas del contrato que se hicieron, que normalmente lo publica la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en Paraguay, que es el equivalente del Guatecompras de ustedes. Y por otro lado, tengo otros conjuntos de datos de pagos que ya habíamos hablado en el caso anterior que habíamos usado para saber cuánto cuesta el retraso y en este caso estamos usando para saber cómo está el avance de la ejecución financiera de un proyecto, ¿verdad? Entonces, lo lindo de esto era que yo puedo mover la línea de tiempo y ver cómo estoy o cómo estaba en el 2010 o cómo estaba en cierto momento del tiempo. Si me voy más atrás, voy a tener menos contratos y menos llenos, ¿verdad? Este es un contrato que tiene 5 adendas, cada circulito celeste es una adenda y en este caso ya todas las adendas de montos, o sea, montos mayores que se pagó aparte del monto original del contrato, también ya se pagaron. Entonces, es una forma de integrar datos de diferentes fuentes de información oficiales, ¿verdad? Porque ambos son datos oficiales de compras públicas y datos oficiales de pagos, para hacer un seguimiento otra vez dentro mismo del gobierno de cómo está la ejecución financiera. Y normalmente esto le interesa muchísimo tener algo similar a los organismos multilaterales, que quienes son los que dan el dinero para los proyectos, ¿verdad? De lo que sea, normalmente infraestructura o salud o educación, etcétera, etcétera. Entonces, también otro uso que se le puede dar, que inclusive no es un uso para la ciudadanía, es un uso de integración de datos para el gobierno. De otra manera sería muy complicado tener. Imagínense que ustedes están dentro de un organismo de ejecución de un préstamo dentro de su institución y tienen que hacer esto y tienen que pedir por favor a Guatecompras que le pase la lista de contratos y le tienen que pedir por favor a Tesoro que le paguen que le pasen los datos de todos los pagos. Sin embargo, con esto todo eso ya está publicado, se integra y se muestra de una manera sin tener que pedirle datos a nadie, ¿verdad? Porque todo ya se publica, por decir así, de oficio. Entonces, esto para mostrarle que normalmente el uso de los datos no solamente puede darse para el control ciudadano, para ver de dónde puedo agarrar datos, sino que también para hacer un seguimiento interno desde el gobierno mismo, ¿verdad? Para hacer mi trabajo más fácil. Eh, Otro ejemplo de integración de datos, este es otro portal que se hizo de control ciudadano, ¿verdad? En este caso lo que se hace es se integra datos de muchísimas fuentes de datos, les muestro este portal, y en este caso el portal lo que hace es integrar datos de diferentes personas que están exoneradas por esto es agua, esto es electricidad, es la cotización de moneda, y estos son el listado de funcionarios públicos del Ministerio de Hacienda, beneficiarios de varios proyectos de asistencia social, que son datos públicos, ¿verdad? Índice de inflación, autoridades electas del Tribunal Superior de Justicia Electoral, declaraciones juradas de bienes y rentas de funcionarios públicos que por ley son públicas en Paraguay, nómina de funcionarios públicos, etcétera, ¿verdad? Entonces, es mucha información que está públicamente disponible que yo puedo empezar también a integrar para hacer controles cruzados. ¿Qué control cruzado? Por ejemplo, ¿verdad? Si yo tengo la lista de todas las ubicaciones, que en este caso tengo, porque tengo toda la información de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que es el compras de ustedes, ¿verdad? Yo puedo saber si, por ejemplo, los dueños de las empresas adjudicadas son funcionarios públicos, porque también tengo la lista de todos los funcionarios públicos del Paraguay.
Entonces, ese tipo de controles cruzados que se hacen o que se pueden hacer con los conjuntos de datos que se publican es súper interesante y permite hacer muchas cosas, ¿verdad? Otras cosas que se hacen acá con las declaraciones juradas, por ejemplo, es por ley todas las autoridades electas cuando ingresan y cuando salen tienen que presentar sus declaraciones juradas y bueno, lo que hacemos acá es ver quiénes son las que sí presentaron y las que no presentaron su declaración jurada, que básicamente es un incumplimiento de la ley, ¿verdad? Entonces yo puedo ver si es por tipo de candidatura, junta departamental, diputados, senadores, parlamentarios, gobernadores, etcétera, de ellos quiénes presentaron, quiénes no presentaron, por sexo, por partido, por edad. Toda esta información yo también obtengo, o sea, el tipo de candidatura y partido del Tribunal Superior de Justicia Electoral, pero la edad, el sexo, obtengo de los conjuntos de datos de nómina, por ejemplo, porque por ley en Paraguay, de nuevo, toda esa información debe ser publicada. O se dan cuenta de los controles que yo puedo hacer con los controles cruzados. Yo si estuviera, esto inclusive no es tanto para la ciudadanía, pero yo si estuviera trabajando en la justicia electoral, esto me sirve muchísimo para saber y a quién le tengo que recordar gentilmente que presente su declaración jurada porque está en incumplimiento de la ley. No necesariamente para perseguirle a alguien, sino que, bueno, que cumpla la ley como lo tiene que ser. Eh, entonces, se dan cuenta que hay muchísimas cosas que se pueden hacer cuando los datos están públicamente disponibles. Yo puedo usar el dato, puedo reusar el dato, y si tengo muchos ingredientes, lo que les decía, claramente hay muchísimos tipos de tortas que yo puedo hacer y puedo presentar la información de muchísimas maneras. ¿Verdad? Claramente acá tengo cada una de las personas que sí presentaron y cuándo no presentaron. Como les dije, como yo tengo toda la información de ellos, tengo la información de las declaraciones juradas de bienes y rentas. En este caso, lo que se hace es, la declaración en sí es un PDF, les muestro. Y bueno, de nuevo, con un poquito de librerías de inteligencia artificial, de extracción de datos de PDF, podemos extraer básicamente todo lo que es el activo, pasivo y patrimonio neto, que es solamente esta tablita de aquí. Eso se extrae automáticamente y lo tenemos aquí. ¿Verdad? Entonces, si yo tengo eso, también puedo hacer una verificación de la evolución de el patrimonio neto de una persona. En este caso, no, el mismo año no cambió. ¿Verdad? Pero puedo también saber históricamente cuáles fueron todos los cargos en los que estuvo esa persona, todos los salarios que recibió, y bueno, exactamente como les decía, todos los otros cargos públicos que tiene, que no fueron, estos son cargos electivos, estos son cargos públicos que no son necesariamente electivos, ¿verdad? Que pueden ser, en este caso, bueno, era, no sé, encargado de cátedra, eso es un cargo electivo, era profesor básicamente de una universidad. Pero se dan cuenta cómo acá está integrada la información de muchísimos conjuntos de datos, ¿verdad? Y acá vemos que, por ejemplo, la persona gana 10 millones de guaraníes, que serían como unos $2.000, pero que se le exoneró de pagar ANDE durante la pandemia, que se le exoneró de pagar la electricidad durante la pandemia. Entonces uno puede otra vez empezar a hacer análisis interesantes de datos, ¿verdad? Solo para mostrar que, como les decía, cuanto mayor cantidad de información yo tengo y puedo integrar toda esa información, mayor también es la riqueza de lo que puedo hacer. Entonces, continuando acá. Este es el ejemplo de control ciudadano, como les decía, cómo se puede hacer, ¿verdad? Otra cosa que también se hace adentro, que no les mostré, pero que sí les comenté, era el análisis de crecimiento patrimonial. Si yo sé cuál era el patrimonio neto en un momento dado del tiempo y sé cuál es el patrimonio neto de una persona en otro momento dado del tiempo, yo puedo hacer un análisis de si en base a todos los ingresos que reporta, porque en la declaración jurada de bienes y rentas también contempla ingresos, o sea, yo tengo que declarar cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos, cuáles son mis patrimonios, y con eso se calcula todo el activo, pasivo y patrimonio neto. Está justificado el incremento de
patrimonio neto que tiene una persona. En este caso es una persona que, como se nota en la barra roja, es el incremento real, ¿verdad? Esa persona tenía esta cantidad de dinero en el 2015 y en el 2018 tuvo esta cantidad de dinero, y lo que son estas otras dos curvas es según sus ingresos declarados, su incremento y sus gastos también, ¿verdad? Claramente, porque no es solamente ingresos, ingresos menos gastos, lo que le queda es lo que puede incrementar. Podría haber sido esto, ¿verdad? Que mucho menor a lo que realmente se incrementó. Ahora esta persona ya está convicta, está en la cárcel, era un senador nacional, y es uno de los pocos casos en Paraguay, por lo menos, en donde sí se le condenó a alguien por enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Claramente este sitio no tuvo nada que ver, solamente se demuestra en datos cómo eso era obvio, ¿verdad? Hubo todo un juicio y todo un seguimiento específico para eso. Eh, entonces, ese es otro ejemplo. Otro ejemplo que también tenemos en el mismo portal que le estaba mostrando es la relación que existe entre los proveedores del Estado. Por ejemplo, en el caso de Paraguay, cada proveedor del Estado publica su dirección, su teléfono, su contacto, y el contacto está dado por un número de teléfono de la persona, un email y un nombre, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos acá fue ver todos los proveedores adjudicados que tiene Paraguay, cuáles tienen el mismo contacto, que son estas líneas rojas, o la misma dirección, ¿verdad? Entonces uno puede hacer un análisis de ver todos los proveedores que se presentaron en una licitación, si son diferentes proveedores o básicamente más o menos son los mismos, porque el número de contacto o inclusive el email de contacto es el mismo, ¿verdad? O sea, nosotros vimos casos aquí en donde una persona, una empresa A, era, no sé, juanx@a.com.pi, ¿verdad? Y en una empresa B pone juanx@a.com.pi. O sea, a ese nivel de descuidado son las personas, ¿verdad? Que presentan sus datos, ¿verdad? Y quieren esconder en teoría sus empresas detrás de diferentes razones sociales, cuando en realidad por detrás son la misma empresa, ¿verdad? Eh, bueno, de compras públicas claramente hay procesos de contratación en lo que requiere al menos uno, dos o tres oferentes para que se pueda adjudicar. Entonces, lo que muchas, o no sé si muchas, pero algunas empresas hacen es crear varias empresas ellos mismos y presentarse entre los tres, que son su empresa, a la misma licitación para que se pueda adjudicar. Es una forma de corrupción que existe, ¿verdad? Y lo que hace este gráfico es tratar de detectar eso. Entonces, de nuevo, este es un reuso de la información. El uso original del contacto es que yo tengo algo que quiero saber de ese proveedor y uso el contacto para contactarle, ¿verdad? Y este es un reuso que es para hacer un análisis de redes para ver la relación entre proveedores. Otro tema que se puede usar también es el caso de análisis de precios, que yo le digo, estos puntos son los precios históricos, en este caso alcohol rectificado en solución, ¿verdad? Y vemos claramente que hay puntos que están fuera de lo que normalmente se está adjudicando, ¿verdad? Hasta aquí. Y esto sirve también no solamente para la ciudadanía, ¿verdad? Sirve muchísimo para las unidades operativas de contratación para hacer un estudio de mercado de cuál es el precio referencial para el cual yo tengo que poner en mi proceso de contratación y estimar el monto del proceso de contratación. O sea, no es solamente un uso de contraloría ciudadana, por decir así, sino que es un uso operativo también. Todos ustedes, si trabajan en instituciones del Estado, si ya no les tocó, seguramente que a sus instituciones les toca siempre, es preparar el plan anual de contrataciones, el PAC, ¿verdad? Que se prepara al final del año para el siguiente año, en donde se estima cuánto yo voy a gastar en tal o cual cosa, ¿verdad? Y especialmente en la parte de compras públicas, yo dependo de algún precio referencial para estimar si quiero comprar algo rectificado para el siguiente año y sé la cantidad, tengo que saber el precio para saber cuánto me va a costar ese proceso de contratación, el precio referencial. Claramente el precio referencial con el tiempo y la inflación cambia.
En Paraguay, como ustedes se dan cuenta acá, no hay eh, tanta inflación. El caso extremo sería Argentina, ¿verdad? Donde la inflación es súper grande, ¿verdad? En Guatemala no sé más o menos cuánto es la inflación interanual. Pero en Paraguay, acá como se ven los datos, la inflación no es tanto, es bastante estable. El costo de la moneda, el guaraní en relación al dólar, ¿verdad? Entonces por ende los precios también son bastante estables. Hasta aquí, ¿tienen algunas preguntas? Ahora, entonces ya vimos lo que son los datos abiertos y cómo yo puedo usar los datos abiertos. Ahora lo que vamos a ver es cómo publicar los datos abiertos, ¿verdad? Y si me dan un segundo para tomar algo, ¿verdad? Y recuperar mi garganta. No sé si Julio querés comentar algo o alguien quiere comentar algo mientras tanto, denme por lo menos medio minuto. Hola Juan, yo quisiera comentar sobre la información publicada de los datos abiertos. Ya vamos a ver sobre la publicación de los datos, según comentas, pero también analizar o reflexionar sobre cuando la información está publicada, ya sea por el Estado o por las organizaciones a las cuales están sujetas a ciertas disposiciones legales que obligan a publicar la información, como eso también beneficia a la institución pública en el sentido que no van a haber menos consultas. Al menos en Guatemala tenemos la ley de acceso a la información pública. Entonces, si la información está publicada de tal forma, de una forma eficiente, también eso implica un beneficio en términos de costos de transacción que conllevan el contestar a las consultas de acceso a la información pública, porque la gente va a estar, la población va a poder entrar a la página y bajar la información sin tener que mediar una entidad pues, de las instituciones que diga aquí está la información que usted consulta, o solo informar que está publicada en la página y el enlace, ¿verdad? No sé si pudieras comentar algo al respecto, o cuando llegue el momento oportuno. Sí, excelente. Bueno, justamente ese también es otro caso de uso de los datos abiertos, exactamente como mencionabas. La mayoría de nuestros países en Latinoamérica tiene una ley de transparencia o ley de acceso a la información pública o algún derivado de eso, en donde básicamente la ley tiene dos tipos de publicaciones, la transparencia activa y la transparencia pasiva. La transparencia activa quiere decir justamente que yo publico proactivamente normalmente lo que la ley misma me dice que tengo que publicar. En el caso de Paraguay, todo lo que le estaba mencionando son parte de transparencia activa, el salario de los funcionarios públicos, la lista de los pagos de los procesos de contratación, todos los datos del proceso de contratación, la ejecución presupuestaria del presupuesto general de la Nación, de ingresos y de gastos, la deuda pública, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa información se publica proactivamente, mensualmente o con la periodicidad que la ley también normalmente define, ¿verdad? No, o sea, la ejecución, o por lo menos el conjunto de datos de la propuesta de presupuesto general de la Nación es anual porque una vez al año se hace el nuevo presupuesto, la ejecución sí se puede hacer diaria, ¿verdad? O mensual o lo que sea, pero las compras públicas se hacen todos los días, ¿verdad? Entonces, claro, cada conjunto de datos tiene una periodicidad diferente, los salarios se pagan mensualmente. Y lo que pasa, exactamente como decía, es que está la otra parte de la transparencia que es pasiva, que es reactiva en vez de ser proactiva, que es básicamente cuando alguien me pide información, yo publico esta información, ¿verdad? Y claramente, si yo ya tengo la información públicamente disponible en la parte activa, ¿verdad? Yo lo que puedo hacer es redirigirle y me ahorro un montonazo de tiempo en enviar el memo al área que creo que tiene la información, el cual después eventualmente me va a responder o no, y yo le tengo que otra vez pedir como encargado de la oficina de acceso a la información pública, porque
Si yo soy el encargado de la Oficina de Acceso a la Información Pública, mi trabajo es hacer seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública, pero el de presupuesto, su trabajo es ejecutar el presupuesto. Entonces, su trabajo no es informar a cada solicitud que viene. Claramente también lo tiene que hacer, pero no es el objetivo final de su trabajo informar, sino que hacer el seguimiento. Entonces, si esa información se hace de manera proactiva, lo que yo puedo hacer como encargado de la Oficina de Acceso a la Información Pública es decir, bueno, la información que usted solicita se encuentra públicamente disponible en tal lugar. Y claramente uno va a recibir una, dos, tres veces y luego ya con el tiempo la gente ya se va a enterar en dónde está esa información y ni siquiera va a pedir. Entonces, eso ayuda mucho también. En los procesos de implementación de portales de datos abiertos que a mí me tocó acompañar en muchas instituciones del Estado en varios países, normalmente lo primero que yo hago es ver cuáles son los conjuntos de datos que le toca a esta institución pública publicar por cumplimiento de la parte de transparencia activa, o sea, cuáles son los conjuntos de datos que dice la ley que uno tiene que publicar. Y lo segundo que hago es, ok, vamos a hacer un análisis de cuáles son las solicitudes de información que ustedes tienen como institución y no solamente de las solicitudes de acceso a la información, sino que también de otras instituciones del Estado. Porque como les decía, el ejemplo que les mostraba hace rato del seguimiento de, de la ejecución financiera de una obra, era para una unidad ejecutora de un proyecto del Banco Mundial del Ministerio de Obras. Entonces, normalmente yo como institución recibo solicitudes de información del público que tengo que responder por ley y también recibo solicitudes de información de otras instituciones del Estado que me piden información. Entonces, si yo puedo hacer una estadística de qué es lo que más me piden normalmente y cómo me piden y a qué nivel de detalle me piden y ya publico proactivamente, claramente voy a tener mucho menos trabajo porque la siguiente vez que me pidan, le voy a decir, bueno, eso que me estás pidiendo ya lo estoy publicando prácticamente en tal lugar, independientemente de que el que te está pidiendo sea una institución del Estado o el público en general, ¿verdad? Y sí, ahorra muchísimo tiempo. Lo que se hace si es que se tiene los recursos necesarios, entiéndase horas de programación, esfuerzo, ¿verdad? Inclusive publicar no solo el dato, sino en la manera como la institución quiere ver el dato, ¿verdad? O sea, vimos la diferencia entre dato e información, entonces yo le publico el dato para que ellos mismos puedan derivar esa información, pero le puedo publicar también un grafiquito que en base a los datos que están públicamente disponibles se, se puede hacer el análisis más rápido, ¿verdad? Porque sabemos que no todas las instituciones del Estado que me piden la información normalmente van a tener la capacidad de hacer gráficos y hacer el análisis o les va a tomar más tiempo, etcétera. Entonces estoy ahorrando tiempo mío e inclusive de ellos también, de ellos en pedir y esperar y también de calcular lo que tienen que calcular. Entonces, normalmente un buen ecosistema de datos abiertos tiene no solamente los datos que se están publicando, sino que piensa cuáles son los usos o los mayores usos que se dan, ¿verdad? Lo mejor que uno puede hacer es diseñar su ecosistema de datos abiertos, su proyecto de datos abiertos en base al uso, ¿verdad? Y especialmente o normalmente los mayores usuarios de los datos de la administración pública son funcionarios de la administración pública, ¿verdad? Hay como un mito de que, bueno, la ciudadanía va a usar los datos, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, potencialmente lo pueden hacer, pero son muy pocos en comparación a la cantidad de funcionarios que existe, ¿verdad? Y la cantidad de necesidad de información que existe dentro de la administración pública en sí. Entonces, los mayores usuarios de los datos abiertos, en mi experiencia en la región, son los funcionarios públicos mismos, ¿verdad? Entonces, si yo puedo tener una buena relación con mis usuarios de información, otros funcionarios públicos, ya le proveo cómo ellos quieren la información proactivamente, automatizo ese proceso, del otro lado va a estar bastante agradecido porque no me va a tener que pedir uno, ¿verdad? Y segundo, ni siquiera va a tener que calcular nada, yo ya le doy el gráfico como quiera. No sé si respondí tu consulta. Sí, muchísimas gracias. Ok, súper.
Bueno, avanzamos. Entonces, ya vimos. Entonces, ¿cómo publicar los datos, verdad? Una de las cosas que siempre me dicen a mí es, ok, y también al inicio se mencionó y ahora más o menos también se mencionó, es que yo publico el dato y alguien analiza el dato, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa si interpreta mal, verdad? Entonces, claramente es como que decir, yo vendo un vehículo y qué pasa si la persona choca con el vehículo que yo le vendí. Y es su responsabilidad, claramente no es la mía, ¿verdad? O sea, si yo soy, no sé, Mercedes-Benz y fabrico un auto, a no ser que haya fabricado un auto defectuoso, ¿verdad? No es mi responsabilidad que el otro se haya emborrachado y haya chocado contra una columna y cause un daño material a un patrimonio público. De la misma manera, ¿verdad? El uso que se le da al dato, y eso también está como parte de la licencia, es parte de la responsabilidad de quien usa el dato. Y si la interpretación es incorrecta, es responsabilidad del que interpretó mal la información, esa mala interpretación. Claramente hay interpretaciones malas eh, por equivocación y hay otras quizás inclusive maliciosas, ¿verdad? Pero nuestro trabajo, como entramos ahora en el modo soy publicador de datos, de publicador de datos es proveer toda la información necesaria que pueda ayudar a interpretar de la mejor manera los datos que estoy publicando. Y básicamente, en el mundo de la informática o en el mundo en general, eso se llama metadato, ¿verdad? Es el dato que ayuda a interpretar el dato, ¿verdad? Es la información que ayuda a interpretar el dato. Entonces, y acá, vaya, o sea, una distinción que quiero hacer bien clara es la distinción que existe entre dato, información, que ya vimos hace rato, ¿verdad? Y metadato. Entonces, el dato es una representación simbólica que describe hechos, condiciones, valores o situaciones, recabada y dispuesta de manera adecuada para cumplir el objetivo de la institución o de la organización que lo gestiona. Básicamente, el dato es yo registré algo o medí algo y guardo eso en la base de datos. Entonces, yo una vez que analizo eso, después se puede convertir en información. Entonces, una información en un conjunto organizado de datos procesados y relacionados de manera que nos permitan comunicar, presentar o adquirir conocimientos. Si se acuerdan la tortita, todo eso está acá. Entonces, básicamente los datos, la información se deriva de los datos y los datos son la base que se usa para derivar esa información, los ingredientes, como les había dicho hace rato. Y el metadato son datos o descripciones estructuradas que describen las características de otros datos o información. O sea, básicamente, con un ejemplo claro, les doy esto, ¿verdad? El dato es 32 grados, la medición, como les decía hace rato. La información es que puede hacer calor, ¿verdad? Yo derivo algo de 32 grados, por lo menos en Paraguay 32 grados hace calor. Perdón, Juan, te silencié sin querer. Estaba Sí, me viendo di hay cuenta. micrófonos prendidos, entonces por apagar esos te apagué a ti. Disculpa. No, no hay problema, no hay problema. Bueno, le estaba diciendo que el dato o la medición es 32 grados, que el metadato me dice que 32 grados es una temperatura, o es información sobre el dato, porque 32 grados puede ser una coordenada cartesiana, puede ser cualquier cosa. Con el metadato yo sé que 32 grados es temperatura y la información que yo puedo derivar es que hace calor, ¿verdad? Pero claramente yo puedo derivar otra información, es que hace frío, ¿verdad? Con 32 grados. ¿Y de qué va a depender que 32 grados sea calor o sea frío, considerando que 32 grados es una temperatura de la unidad de medida, ¿verdad? Porque 32 Celsius hace calor, pero 32 Fahrenheit hace frío, que es 0 Celsius, ¿verdad? Entonces, el metadato, como les decía, es información que yo dispongo para que la ciudadanía pueda interpretar de la mejor manera y derivar de la mejor manera una información sobre el dato que yo publico. Entonces, no es lo mismo decir solamente que la temperatura es de 32 grados, yo tengo que decir que la temperatura también está medida en Celsius.
Claramente, en cada punto de datos no digo 32 Celsius, porque todos son 32 Celsius, a no ser que en algunos sea Celsius y otros sea Fahrenheit o lo que sea, ¿verdad? Entonces yo digo, la columna temperatura está medida en Celsius, listo, ¿verdad? Y eso me va a ayudar a derivar la información. No les puedo decir cuántas veces yo vi conjunto de datos de temperatura donde no dice si es Celsius o Fahrenheit. Y analizando los datos, claramente uno después se da cuenta, ¿verdad? Porque tenés como que algunas temperaturas de ciento y tanto, ¿verdad? Que claramente son Celsius, se hace ya, hervimos todo, entonces no se puede. Y entonces es súper importante mostrar eso. Y lo mismo pasa con monedas, ¿verdad? Muchísimos conjuntos de datos que tienen números o montos no tienen la moneda, ¿verdad? Como les dije, cuando uno está publicando información en Internet, no tenemos que pensar que nuestro usuario es solamente el usuario que está en la misma ciudad o en el mismo país. O sea, en Internet cuando está publicado el usuario puede ser cualquiera en el mundo. Y es súper importante entender que hay diferentes unidades de medida para temperatura, y diferentes monedas. Es más, un mismo país puede haber tenido diferentes monedas en diferentes momentos del tiempo. Y entonces no publicar la moneda asumiendo que todo el mundo va a saber cuál es la moneda de mi país, normalmente es un problema y puede derivar en malas interpretaciones del dato que estoy publicando, no localmente, pero sí internacionalmente. Ahora nosotros estamos trabajando con la publicación de datos de compras públicas de Perú y la moneda de Perú es el sol, ¿ya? Pero hace unos cuantos años ellos cambiaron a la moneda actual que se llama sol, ¿verdad? Y la moneda anterior se llama nuevo sol. Me preguntan por qué la anterior es nuevo y la ahora es solamente sol, ¿verdad? Pero esa es la realidad, ¿verdad? Y claramente entonces si estamos publicando procesos de contratación de más de 10 años, yo tengo que decir que este proceso de contratación está en sol o en nuevo sol. Inclusive tengo que decir, bueno, si este está en dólares, en euros, en cualquier moneda que sea también, ¿verdad? Entonces, se entiende, ¿verdad?, la diferencia o la importancia del metadato, ¿verdad? Y el metadato no solamente aplica a cada columna o a cada medición o a cada dato, también aplica al conjunto de datos, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, si tengo varios conjuntos de datos o varios datasets, por ejemplo, el de establecimientos escolares e instituciones educativas, y sin decirle mucho les pregunto cuál es la diferencia entre establecimientos ahora en menos de 5 segundos. 3, 2, 1. Por eso es importante la diferencia o la descripción de los metadatos o los conjuntos de datos. Básicamente, yo tampoco sabía hasta que me explicaron en el Ministerio de Educación que los establecimientos escolares son los edificios en los cuales pueden funcionar una o más instituciones educativas, ¿verdad? Por lo menos aquí en Paraguay, a la mañana suelen funcionar las escuelas y a la tarde los colegios, ¿verdad? O sea, la parte más administrativa es la institución educativa, el establecimiento escolar es el edificio, básicamente. Entonces yo si quiero saber cuántos colegios hay en un país o en una ciudad, tengo que saber cómo contar, si cuento esto o cuento esto, cuento la institución educativa o no. Si yo colegio estoy considerando ya claramente el nivel educativo o no, ¿verdad? Porque hay gente que le llama colegio a la escuela también, ¿verdad? Entonces tengo que saber cómo contar las cosas y para saber cómo contar cuando me piden estadísticas tengo que entender la diferencia entre ambas cosas. Y eso está dado por la descripción del conjunto de datos o el metadato del conjunto de datos. ¿Ya? ¿Se entiende hasta acá? Bueno, entonces si avanzamos, un conjunto de datos se ve más o menos así. Normalmente un conjunto de datos tiene que tener su descripción o su metadato, que me explique qué es el conjunto de datos. Tiene que tener los datos y tiene que tener un diccionario de datos, que es básicamente la definición o la explicación de cada columna de cada dato. Entonces, un conjunto de datos de establecimientos escolares se ve más o menos así, ¿verdad?
claramente hay años, ¿verdad? Hay años en donde se cierran los establecimientos escolares o se crean nuevos establecimientos escolares, ¿verdad? Donde me dice cuál es el código del establecimiento, en qué departamento, distrito, zona, barrio y cuál es la dirección de cada uno. Acá yo tengo la coordenada geográfica, podría abrir y ver eso en un mapa. Pero básicamente se ve así un conjunto de datos en donde yo tengo muchas columnas y filas que definen eso, ¿verdad? Básicamente es una tabla, ¿verdad? Es una tabla donde yo puedo después inclusive bajar esos datos y tener en un Excel directamente. Y después tenemos la descripción de cada una de las columnas, qué significa año, qué significa código de establecimiento, qué significa código de departamento, nombre de departamento, etcétera, etcétera. Parece algo súper simple, ¿verdad? Pero explicar la relación entre periodo, departamento y distrito es súper importante porque a nivel de distrito, que son básicamente las ciudades, o más todavía barrios, ¿verdad? Si yo tengo un conjunto de datos de muchos años, ¿verdad? Se crean y desaparecen o se unen distritos, ¿verdad? Entonces, un código de departamento o un código de distrito podría significar diferentes cosas dependiendo del año en el que yo estoy analizando. Por eso es súper importante también tener en cuenta el año, ¿verdad? Entonces, como les dije, este es el diccionario de datos, o sea, básicamente este es el metadato de este dato. Y cuando yo tengo el dato, yo puedo presentar el dato o derivar información de muchas maneras. Acá, por ejemplo, yo quiero saber cuántos establecimientos, porque estábamos viendo establecimientos escolares, cuántos establecimientos escolares hay en Asunción, que es la capital de Paraguay, y hay 1048, ¿verdad? Como les dije, yo puedo publicar eso con un tweet, o sea, con letras, o puedo publicarlo así con un mapa lindo y con un grafiquito lindo de cuántos establecimientos escolares hay en una ciudad dada, en este caso. Entonces, esto, ¿cómo se ve en la práctica? Les puedo mostrar algunos ejemplos. Si vemos, por ejemplo, el del Ministerio de Hacienda, que estábamos hablando hace rato de todo el tema de los pagos. Entonces acá está toda la nómina de funcionarios públicos, todo lo que es el presupuesto general de la nación, presupuesto de gasto, deuda pública que les decía, proyección de la deuda, servicio de la deuda, transferencias, listado de entidades de todo el gobierno, ¿verdad? Presupuesto de ingresos, certificado de disponibilidad presupuestaria, que seguramente todos los que hacen compras saben qué es, obligaciones, transferencias, etc. Entonces, por cada uno de ellos yo tengo, no sé, voy a arte nómina, puedo ver los datos, o puedo ver el diccionario, o puedo ver las descargas de los datos. Otra cosa importante es, y que ahora vamos a ver, es cómo yo le permito a los usuarios usar los datos, ¿verdad? Entonces, una cosa es acá, y acá en este caso yo puedo buscar una persona por su número de cédula, o por nombre, o puedo listar todos los que son contratados o permanentes, o puedo ver los montos presupuestados mayores a tanto, etcétera, etcétera. Y después puedo descargar la lista en CSV, que es básicamente un formato que me permite procesar rápidamente los datos. Un archivo CSV yo puedo bajar y abrir rápidamente en Excel, directamente le doy doble clic y un archivo CSV similar, es una tabla, ¿verdad? Y el Excel normalmente lo reconoce automáticamente, pero la ventaja también que tiene es que hay otras formas de usar ese archivo CSV para procesar o analizar datos en base de datos directamente, etc. Entonces, es un formato bastante interesante. Ahora vamos a ver eso. Así se ve el diccionario de datos, ¿verdad? Cada una de las variables explica qué es, ¿verdad? Qué es fecha de ingreso, qué es tipo de personal, si es permanente, contratado, y existen también comisionados, etcétera, etcétera. Y las descargas, ¿verdad? Entonces yo tengo por cada mes las descargas de todos los datos, ¿verdad? Del pago de salario de ese mes, ¿verdad? Entonces, diferentes tipos de conjuntos de datos tienen diferentes tipos de descargas. Les puedo mostrar desde el Ministerio de Educación que estábamos viendo. Esto es lo que estábamos viendo recién, ¿verdad? Acabamos los datos, acabamos el diccionario de datos. Entonces, acá está
diferencia con el otro es que como este conjunto de datos es mucho más pequeño que el de nómina, entonces las descargas ya están acá todos, ¿verdad? Entonces acá si queremos ver, podemos bajar aquí, es decir, tienen PDF, en Excel, en CSV, en JSON también en otro formato, o puedo ver de todo el año, etc. Básicamente eso es cómo se ve normalmente un conjunto de datos abiertos. Este es un tipo de portal que se implementó en Paraguay, existen otros tipos y herramientas de portales que podemos ver en la siguiente clase, ¿verdad? Entonces, avanzando, hasta ahí se entiende, o sea, más o menos un conjunto de datos, esto, ¿verdad? Si quieren, bueno, después les muestro en la siguiente clase cómo analizar, cómo bajar, cómo se ve cuando yo bajo estos conjuntos de datos. Inclusive acá yo puedo analizar, puedo ver todos los de asunción, filtro, etcétera, y ya puedo jugar con los datos aquí mismo. Bueno, esta es mi presentación. Vamos acá. Ya pasamos. Entonces, ahora justamente vamos a empezar a hablar brevemente de cómo publicar los datos. Ya vimos que yo tengo que publicar el dato, tengo que publicar el metadato para que se pueda entender correctamente y evitar malas interpretaciones. Con los metadatos yo lo que trato justamente es proveer la mayor cantidad de contexto necesario para que el que está analizando el dato lo pueda interpretar de la mejor manera. Entonces, una vez que yo voy a publicar el dato, yo tengo varias opciones de cómo publicar el dato mismo ya, ¿verdad? Y este es un esquema o un estándar de datos a 5 estrellas que fue definido por Sir Tim Berners-Lee, que básicamente es una de las personas que creó la www, o sea, la web. Entonces el tipo medio que sabe de lo que habla. Eh, entonces lo que dice es que existen varios niveles de complejidades que existen para publicar los datos y cuanto o sea, más complejo es el proceso de publicación, más fácil es el uso del dato, pero también requiere más esfuerzo para publicar el dato. Entonces lo que dice es que en la primera estrella el único requisito que necesito yo es OL, que quiere decir Open License, lo que les decía hace rato. Yo no puedo publicar un dato independientemente del formato que publique, inclusive en PDF yo puedo publicar una tabla, no es lo mejor que hay, especialmente desde el punto de vista del uso, pero tengo que ponerle una licencia. ¿Por qué? Porque si me pongo la licencia, básicamente lo que pasa es que no es dato abierto por el tema de todos los derechos reservados y el convenio de Berne. El primer requisito es al menos mínimamente llamado datos abiertos, o sea, la primera estrella es que tenga una licencia abierta. OL significa Open License. La segunda estrella me dice que aparte de tener la licencia abierta, el formato en que estoy publicando la información sea reutilizable. Entonces, si yo estoy publicando una tabla, por favor, no me publiques la tabla en un PDF, como el ejemplo que les mostré hace rato de el presupuesto general de la nación, en vez de publicarlo en PDF, publicarlo al menos en Excel, en un proceso en un formato que yo pueda procesar más fácilmente, ¿verdad? Y lo que pasa es que existen muchos formatos procesables fácilmente, pero no todos son abiertos, ¿verdad? Imagínense que estamos allá por el 92 y el Excel no era un formato abierto, ¿verdad? Y era un formato propietario que solamente se podía abrir con Excel, ¿verdad? Entonces eso requería de que yo tenga que comprar Excel. Entonces eso es un impedimento para que se usen los datos, ¿verdad? Existen datos abiertos, por ejemplo, de mapas que en algunos casos se publican en un formato de DWG, que es básicamente el de AutoCAD. Entonces yo tengo que comprar AutoCAD si quiero procesar esa información. También tengo los visores gratuitos, pero solamente puedo ver, pero no puedo trabajar con los datos si es que estoy publicando datos geográficos con DWG, que es el formato de AutoCAD. Entonces,
¿Cumple la segunda estrella? Sí, tiene una licencia abierta, es reutilizable, es procesable por máquina, por decir así, pero no todos los formatos son abiertos, ¿verdad? Entonces, la tercera estrella lo que dice es que si bien tiene que tener una licencia abierta y tiene que ser procesable por máquina o reutilizable, el formato en el que estoy usando o publicando la información tiene que ser un formato abierto. ¿Qué quiere decir eso? Que no haya ninguna restricción de que yo tenga que comprar algún software para usar el dato, básicamente. O sea, que no haya una restricción de uso de datos basada en el formato o por culpa del formato. Normalmente, la mayoría de todas las iniciativas de datos abiertos que se implementan llegan a este nivel, al menos. Porque poner una licencia es súper fácil, ¿verdad? Publicar o generar desde una tabla, de una base de datos, una tabla automáticamente es más fácil realmente que generar un PDF, ¿verdad? O sea, todo el proceso y el problema por el cual yo tengo que pasar de generar un PDF teniendo los datos en una base de datos es mayor que generar solamente una tabla, ¿verdad? Y publicar esa tabla. Y normalmente, si mis datos están en una base de datos, literalmente con una línea de código o con una sentencia SQL, ¿verdad? Que es la que me genera la tabla, yo ya puedo publicar eso en CSV. Bueno, entonces es más fácil, si yo ya tengo los datos, publicar o generar un CSV que generar un Excel que generar un PDF. Por eso es que normalmente la mayoría de los conjuntos de datos que se publican están en este formato y yo este archivo Excel lo puedo abrir con un doble clic directamente en Excel o en OpenOffice o en LibreOffice o importarlo a una base de datos también directamente con un clic. Bueno, bien, es súper simple. Eso después les muestro la semana que viene, ¿verdad? Eso, pues no es la semana que viene, la siguiente clase. Entonces, en la tercera estrella es donde, sin mucho esfuerzo, uno, si quiere implementar bien un proceso de datos abiertos, puede llegar. En la cuarta estrella, lo que aparece es esta otra estrellita que dice URI y que quiere decir identificadores únicos en Internet. ¿Qué quiere decir eso? Que, como estábamos viendo hace rato, por ejemplo, el conjunto de datos de establecimientos escolares que tiene a su vez el código del departamento y la descripción o el nombre del departamento, el código de la ciudad y la descripción de la ciudad, en vez de usar números ahí, yo lo que tengo que hacer es que el código de mi establecimiento escolar sea una URI, o sea, una URL, básicamente, ¿verdad? Entonces, en vez de ser un código que, si yo no sé qué significa ese número, básicamente para lo único que me sirve es para saber qué es un número, ¿verdad? Yo no puedo traer datos automáticamente de eso. Si es una URI, yo lo que puedo hacer es esa URL que me identifica ese establecimiento escolar, directamente lo puedo o sea, poner en un navegador y me va a traer toda la información relacionada a ese conjunto o a esa información o a esa fila de datos. Les doy un ejemplo de eso, pero tenemos eso para nómina. A ver, ¿dónde está eso? Acá, funcionarios públicos. Bueno, esto que está acá, si se dan cuenta ahí abajo, dice datos, Hacienda, GovPI, ID, nómina y el número de cédula. Entonces, básicamente eso es una URI. Entonces, cuando yo me voy y pongo ese identificador, en vez de que sea solamente el número de cédula, yo convierto ese número de cédula en una URL, esto es una URI, ¿verdad? Entonces, automáticamente yo puedo saber toda la información que está relacionada a ese número, porque es una URL, en una página web. Y en otros formatos también, ¿verdad? En este caso yo tengo, por ejemplo, todos los datos de la persona, tengo nombre, apellido, número de cédula, si tiene discapacidad, fecha de nacimiento, fecha de ingreso a la función pública, los montos que se le pagó por año, si quiero ver otra vez por mes cuánto es, y si quiero ver otra vez por tipo de cómo está compuesto su salario, lo puedo ver. Acá tengo el registro de todos los pagos, etcétera. Pero lo bueno es que acá, si yo hago eso, es básicamente esto es un punto HTML, pero si hago acá, es un punto JSON
y me descarga para la misma persona eh, la información que está acá en la página web, pero en un formato procesable por máquina. Entonces yo tengo de nuevo lo mismo que tenía en un formato procesable por máquina. Entonces, cada pago que está acá básicamente es un pago que se le hizo, ¿verdad? Que es lo que vemos acá en la página web, como esta tabla que está acá. Pero si yo quiero procesar automáticamente esa información de esa persona, lo hago en vez de un punto HTML con el punto JSON y directamente puedo crear un programita que pueda traerme toda la información de esa persona dada esa URL, ¿verdad? Sí, como les mostré recién. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la URI? Es que es desreferenciable, se dice, o sea, que si yo pongo en un navegador o pongo en un programita, que si yo le paso esa URL me va a traer información que yo puedo procesar después, ¿verdad? Automáticamente. Entonces, imagínense que yo tengo la información de, por ejemplo, el listado de departamentos, el listado de ciudades, el listado de todo lo que hay, ¿verdad? Geográficamente hablando, ¿verdad? Del Paraguay, y en vez de poner el código de la ciudad, el código de la, del departamento en mi base o en mi tabla o en mi conjunto de datos de establecimientos escolares, yo pongo la URI del departamento, ¿verdad? Entonces, ahí no voy a poder, o sea, voy a tener la capacidad de traer no solamente el nombre, sino que puedo traer la población del departamento, la ubicación, puedo traer el shape para poner en un mapa, puedo traer el lugar de donde está el punto de su capital, cuál es la población en su capital, cuál es la lista de todas las ciudades del departamento. Entonces, puedo automáticamente crear como una red de información entre uno y otro, ¿verdad? O sea, unos datos enlazados, y esa es la quinta estrella. LD significa Linked Data o datos enlazados, y como se ve su loguito, ¿verdad? Es Linked Open Data, o LOD. Básicamente lo que hace es usa el hecho de que existen identificadores para cada fila de datos en Internet, para cada conjunto de datos, y eso lo usa como columnas de otros datos, ¿verdad? Si hay informáticos en la audiencia, le hablo en términos informáticos, básicamente acá tenemos un primary key, ¿verdad? Y acá usamos este primary key como foreign key, básicamente. Pero ese primary key, ese foreign key funciona en Internet también, ¿verdad? O sea, acá yo defino, identifico cada cosa y acá en vez de usar solamente un código, esos códigos están en base a los identificadores que funcionan en Internet y empiezan a haber referencias entre conjuntos de datos, ¿verdad? Entonces esa es la quinta estrella. En Paraguay en algunos casos se llega a la cuarta estrella, como les mostré recién en el conjunto de datos de nómina, en otros casos a la tercera estrella y creo que el conjunto de datos de contrataciones públicas llega a la quinta estrella en Paraguay. Eh, entonces, creo que nos quedan 10 minutos, Julio. No sé si hacemos una sesión de preguntas y el resto del contenido lo vemos en la siguiente clase o cómo querés hacer. O Ana. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy coordinando con Julio. Perfecto, me parece muy asertiva la propuesta, por lo cual si hay alguien con alguna pregunta, comentario, reflexión, caso que quisieran comentar junto con Juan o someterlo a su consideración, por favor, ahorita es el momento, así que aprovechen esta oportunidad. Estamos atentos ya sea por medio del chat o por medio del micrófono, solo levantan la mano y con gusto lo gestionamos. Henry, por favor. Gracias, buenos días. Solamente yo me conecté un poquito tarde, pero es posible ver un ejemplo de lo que nos acaban de mostrar con una página aquí de Guatemala, solo para ir conociendo un poquito más quiénes sí están utilizando esto y cómo lo están haciendo también, por favor.
un ejemplo de datos abiertos de Guatemala. Si entendí bien, si me pueden confirmar. Exactamente, un ejemplo para ver, ya sea del INE, no sé si nosotros aquí como INE tenemos algo parecido o otra institución o entidad que tenga algo así que nos pueda, para tener En una... fin, tiene un portal de datos abiertos que justamente la Red Ciudadana trabajó con ellos, ¿verdad? En donde justamente explica qué son los datos abiertos, hay una guía de datos abiertos, eventos relacionados a datos abiertos. Acá, como les dije, hay un listado de conjuntos de datos. Acá también está la parte de presupuesto, contrataciones, adquisiciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos son conjuntos de datos de Minfin, concursos de Guatecompras organizados por año. Como les decía, esto íbamos a ver la semana que viene, pero bueno, ya vemos ahora, ¿verdad? Un conjunto de datos puede tener varios archivos de descarga, como les mostré hace rato en el de nómina, en el de Paraguay, se puede organizar o dividir dependiendo del tamaño de los archivos, ¿verdad? O el conjunto de datos por año o por formato, ¿verdad? Entonces acá tenemos, por ejemplo, diferentes formatos de archivo para el mismo conjunto de datos, lo cual es muy bueno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un análisis con Excel, directamente lo que hago es bajo esto, así como en el otro caso, en el de Paraguay, como les mostraba, se puede inclusive recorrer un poco, jugar con los datos, por decir así, directamente aquí. Este es un portal que ya permite hacer eso, o directamente yo puedo bajar los datos. Acá estamos, y acá puedo ver, acá, descargar, y me va a descargar en Excel. Y los mismos datos, acá por ejemplo voy a descargar en CSV y les muestro la diferencia. Entonces si a esto abro, me abre en Excel. Estaba haciendo acá justamente un análisis de adjudicaciones, de nuestros presupuestos. Ya. ¿Dónde me abrió? Este es el conjunto de datos de compras que bajamos del portal de datos abiertos de Infin. El mismo conjunto de datos. Acá, si les muestro, bueno, uno es XLS, otro es CSV. Yo el CSV puedo abrir directamente con un lector de texto y se ve así. Pero si abro con doble clic directamente me va a abrir un archivo en Excel que me va a mostrar los datos así. O sea que básicamente es lo mismo. Entonces es un formato muy amigable para usar, ¿verdad? Porque también me permite directamente importar los datos y tener en una base de datos. Si les puedo mostrar cómo. O sea, que yo estaba acá jugando. Esto es una base de datos, no sé, y acá le digo, ok, mi base de datos local, yo quiero importar un nuevo, importar data from files y me voy, no sé. Bueno, les muestro otro ejemplo que está acá, ¿verdad? No sé, en CSV, nómina. Entonces, es súper simple y casi automáticamente él ya me trae todos los datos y esto acá le doy importar y ya está en una tabla de la base de datos. Acá lo que falta es que tengo que cambiar ya que ya todos los acentos salen bien, el encoding, y ya me mapea cada una de las columnas a una tabla de la base de datos. Entonces, eso con Excel lo puedo hacer, pero con CSV sí. Entonces, el uso que yo le puedo dar a un archivo CSV, si soy un informático o soy un analista de datos, es mucho mayor a lo que puedo hacer con Excel, ¿verdad? Eh,
Especialmente porque Excel tiene la limitación de los, creo que es 1 millón de filas, ¿verdad? O sea, hay conjunto de datos más de 1 millón de filas, el de ejecución presupuestaria, el de nómina, etcétera, son archivos muy grandes que tienen más de 1 millón de filas, entonces yo ahora en Excel le va a traer solamente las 1 millón de filas, ¿verdad? No me va a traer todo el conjunto de datos. Y cualquier análisis que haga no va a ser completo. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguien más? No Sí, sé sí. si... Sí, sí, Ok. y todo bastante claro, muy amables. Esa era la idea, conocer un poco más de eso, ¿verdad? Porque cómo estaban ellos Sí, también en eso que mencionabas, ¿no? De las estrellas y qué formatos daban para poderlos trabajar. y Perfecto. esto, si analizamos esto, es bueno, ¿cuál es la primera estrella? Open License, hasta la licencia, ¿verdad? La segunda es que esté estructurada, la tercera que esté estructurada con un formato reutilizable, entonces básicamente este es un conjunto de datos a 3 estrellas. Gracias. Dale. ¿Alguna otra consulta? Buenos días. Sí. Gracias, Axel Bautista, del Ministerio de Salud. Muchas gracias por las 2 horas de acercamiento al tema de datos abiertos. Yo quiero hacer 2 comentarios, más que preguntas, 2 comentarios, como 2 reflexiones. La primera de ellas en relación a, bueno, la primera pregunta que hace el colega anteriormente, si tenemos este ejemplo ya en Guatemala, en el Ministerio de Finanzas, y justamente si se dieron cuenta, al aperturar esta página, aparece ahí, justamente aparece Red Ciudadana, o sea, que también aportó en este tema, o sea, que podemos llegar a hacer lo que el Ministerio de Salud. Estamos asociados en este proceso de colaboración con Red Ciudadana y estamos seguros que vamos a ir avanzando para llegar a este momento en que puedan salir publicados los datos abiertos del Ministerio de Salud. O sea, que sí es factible hacerlo, en eso estamos trabajando, ¿verdad? Quería referirme a 2 temas específicamente. Uno, el estándar de datos. Cuando se hablaba de la gráfica de la estrella 1 hasta la estrella 5, llama mucho la atención eso en términos positivos, en el sentido que se puede ir aprovisionando, exactamente, muchas gracias, se puede ir aprovisionando información en forma paulatina y progresiva. Evidentemente ahí se nota cómo una información puede ser en 1 estrella y la otra puede ser en 5 estrellas, o hacer una estrella 1 hasta la estrella 5. Ese es un reto realmente poder lograrlo, pero evidentemente se puede concretizar. Me llama mucho esta gráfica de estándar de datos porque pues debe haber información, no solo en el Ministerio de Salud, sino en cualquier otro ministerio, información de datos de uso general, digamos masivo, y otra que poco a poco iremos procesando e iremos colocando en su momento para convertirla a 5 estrellas. Justamente yo creo que el reto está allí, llevar este proceso a una apertura de datos relevantes para la población y que pues pueda evitar, como dije al inicio de mi participación, al inicio de esta capacitación, de esta formación, evitar la percepción inadecuada de algunos temas y lograr mejor información. Ahí quiero ir a la segunda gráfica, donde se mostraba el concepto de dato, metadato e información. Si fuera tan amable, de repente sería útil como para... Exactamente. Dato, metadato, información. Me parece que en un país como Paraguay, donde hay una alfabetización muy alta, importantísimo, creo que es 90-92% de alfabetización, este tema pues debe caminar bastante bien, seguramente. Y la población de 6 millones, si no recuerdo mal, es también relevante. Nosotros somos 16 millones en el país, nuestro nivel de alfabetización no es tan alto, pero igual el reto está por igualdad. Y quisiera ir a la siguiente gráfica, en donde se muestra, si es tan amable, adelante, ahí, donde se muestra que, ahí está justamente, del dato al metadato. Ese paso inicial hay una percepción, ¿verdad? Como se dice ahí, la percepción de hace calor o hace frío. Llama mucho la atención cómo debemos tener el esfuerzo de lograr dar información que sea entendible al usuario común de la calle, que pueda interpretar los datos en el tema de metadatos. Es realmente es un valor agregado que tendríamos que hacer todo el equipo, en este caso el Ministerio de Salud, para poder convertir nuestros datos a metadato y esa percepción, como dice la figura, de hace calor o hace frío, pueda ser interpretada adecuadamente. Y yo miré un poco más a la columna donde dice información. Y yo quisiera hacer el comentario al amigo paraguayo y preguntarle si pudiéramos tener el reto de que en lugar de ser información, lleguemos mucho más y sea conocimiento.
porque la información la podríamos convertir en conocimiento y con eso lograrían mucho más que nuestra población en general, cuando accesen a los datos abiertos del Ministerio de Salud, puedan tener una mejor visión de lo que hace en general en todos los temas del Ministerio. Recordemos que son los más grandes, no solo financieramente, de tema presupuestario, perdón, y tema de personal. Entonces, un poco la consulta, el comentario, ese metadato que llegaría a información, sería un reto convertirlo en conocimiento. Realmente, porque si la información la convertimos en conocimiento, tendríamos completamente claro, creo yo, el usuario de la calle pueda entender perfectamente el rol institucional, en este caso el Ministerio de Salud. Esa sería mi inquietud final, si esa información la podemos mutar inclusive a que sea un conocimiento, ¿verdad? Gracias. La respuesta es sí, pero requiere de esfuerzo. O sea, un buen proyecto, por decirlo de alguna manera, de datos abiertos, normalmente se centra en tratar de apuntar al conocimiento, como bien estabas diciendo. Pero normalmente lo que sucede es que paramos al nivel del dato o al nivel de información. O sea, si vemos un ejemplo de un portal normal de datos abiertos, normalmente yo tengo el dato y el metadato y quedamos a nivel de datos. Como era el caso del Ministerio de Educación que le estaba mostrando hace rato. Entonces, ¿cuál es esto del Ministerio de Educación? No, este es el Ministerio de Salud, Hacienda, acá. ¿Verdad? Entonces tenemos datos y metadatos, ¿verdad? O sea, pero un siguiente paso en un proyecto de datos abiertos es ir a la parte de información, ¿verdad? O sea, que el conjunto de datos, o sea, todo el portal también ya tenga información derivada, como ejemplo, por lo menos, ¿verdad? De todo lo que se puede hacer con esos datos, ¿verdad? Pero en este caso, si el objetivo es el público en general, ¿verdad? Y que eso se convierta en conocimiento, entonces yo tengo que tomar pasos extras de socialización de la información, o sea, que esa información la tengo que hacer llegar a todos los ciudadanos o por lo menos a todos los actores interesados, porque no a todo el mundo le interesa. O sea, uno tiene que saber que existen diferentes intereses y diferentes necesidades de información de todas las personas. Entonces yo tengo que saber quién es mi público objetivo, y mi público objetivo puede estar compuesto de diferentes tipos de usuarios, y una vez que yo sepa cuáles son mis tipos de usuarios, yo puedo saber cómo tengo que hablarle a ese tipo de usuarios. Porque si mi tipo de usuario es un periodista que solamente puede entender esto, no le voy a mostrar el dato, le voy a mostrar directamente esto, y le voy a llamar, le voy a hacer una rueda de prensa, y le voy a explicar, y le voy a, etcétera, etcétera. Si mi tipo de usuario es no sé, un doctor que está estudiando epidemiología, ¿verdad? Esto quizás no le gusta tanto o va a necesitar de otra manera. Entonces, la manera en cómo yo voy a presentar mi información para que sea más apetecible depende justamente del apetito que tiene cada persona para que se convierta en conocimiento. Y para eso yo tengo que entender a mi usuario final. Y para entender a mi usuario final tengo que hablar con mi usuario final. ¿Qué quiere decir eso? Que en el proyecto de datos abiertos, aparte de tener los datos, aparte de tener la información, aparte de, si yo quiero que eso se convierta en conocimiento, tengo que crear espacios de conversación con distintos tipos de usuarios con los cuales yo quiero que eso se convierta en conocimiento, para hacerle llegar el conocimiento de la manera que a esa persona le sirve el conocimiento o le sirve la información. Y normalmente eso último requiere, bueno, hacer eventos de presentación, hackathon, muchas cosas se pueden hacer. Red Ciudadana es súper experta en eso, ¿verdad? Entonces tienen un buen aliado en eso. Pero sí es hacer ese paso extra de no quedarnos solamente en la publicación de lindos datos ni de gráficos, sino que hacer que esos datos se usen y se consuman para que se convierta en conocimiento. Como les decía hace rato, y creo que empezamos ya la presentación, es que el valor de los datos abiertos está en su uso, ¿verdad? O sea, sí o sí. Entonces, si yo me quedo acá, a este nivel público, los conjuntos de datos públicos, lindos gráficos, pero nunca apunto a esto, bueno, o sea,
va a haber valor, eventualmente alguien lo va a utilizar, eso seguro no pierde el valor, ¿verdad? Pero si yo hago con todos los pasos extras para llegar hasta acá, que básicamente es acercarme a los usuarios, preguntarle cómo necesitan y darle la información, explicarles y ayudarles a entender eso, sí, va a tener muchísimo más valor todo el proyecto de datos abiertos en sí.